Quiero comenzar destacando la presencia en sala de los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, de los almirantes, del jefe del ESMADE y, por supuesto, del señor ministro de Defensa, doctor Javier García. Sin duda también la del expresidente Julio María Sanguinetti, testigo, protagonista de los tiempos que hoy estamos aquí de alguna manera rememorando. Quiero comenzar diciendo que me resulta inútil discutir hoy si el golpe de Estado fue en febrero o fue en junio, porque fue un proceso repleto de causas y concausas, algunas externas y muchas internas, que fueron generando un deterioro no solo de las instituciones, sino también del vínculo del pueblo uruguayo con ellas. Porque nadie puede no relacionar estos episodios con la guerrilla armada y la reacción de las instituciones ante ellas. Nadie puede llegar a estos episodios del 73 sin vincularlos al gobierno de Pacheco Areco y a las elecciones del 71. Pero sí lo que está claro es que en febrero del 73 se produce la ruptura institucional. El golpe de Estado, es decir, el desplazamiento de autoridades legítimamente electas se produce en junio, pero la ruptura institucional, el quiebre, se produce cuando las Fuerzas Armadas deciden intervenir directamente en política. Pero este tampoco fue un hecho que nació de la nada el 9 de febrero. Venía gestándose. Ya en octubre, el 19 de octubre del 72, el doctor Vasconcellos daba cuenta al Senado de un documento que había llegado a sus manos, que se manejaba o que se había redactado en el seno de las Fuerzas Armadas, aunque sin firma, en el que en esencia las Fuerzas Armadas entendían que el éxito que habían logrado en la lucha contra la subversión, término que se usaba en aquellos tiempos para denominar lo que a lo mejor hoy nombraríamos terrorismo, no sé. El éxito, decían ellos, les había generado un fuerte prestigio en la población que les permitía ahora comenzar a incidir en las decisiones políticas del país, sobre todo aquellas vinculadas al desarrollo nacional. Y empezaban a incorporar una suerte de programa de acción política a través de la incidencia dentro de las fuerzas formales de la democracia del país. Ese proceso que fue creciendo desde el 72 en adelante, que se fue alimentando con sucesos de una vida de enorme conflicto que vivía el país y en la que a distancia podemos analizar y hasta sobre ella opinar con tranquilidad. Metido dentro de ella seguramente sería muy difícil encontrar el camino, pero lo cierto que fue radicalizando las posiciones y llegó a que el desencuentro entre las Fuerzas Armadas y un gobierno cuestionado pero legítimo que presidía Juan María Bordaberry llevó a los comunicados del 9 de febrero. Situación que va alertando con enorme lucidez el senador Amílcar Vasconcellos, pero que no era ajena al debate del propio Parlamento y de todos los partidos. Aquellos comunicados que emiten no las Fuerzas Armadas, sino dos de ellas, aunque en ellos lo refieren a la Junta de Comandantes. Aquellos comunicados, vale la pena leerlos, el 4 y el 7 sobre todo, son extremadamente ilustrativos. Decía en el punto 4, los integrantes de las Fuerzas Armadas a todos los niveles tomaron conciencia plena de la problemática que afecta al país a través de su especial participación en el quehacer nacional, el que se les había encomendado, en el último año, y han valorado la gravedad de la situación, la que exige una reacción firme con la participación honesta de todos los sectores del pueblo uruguayo, porque en su defecto irremediablemente se llegará al caos total.
Se ha planteado entonces procurar alcanzar o impulsar la obtención de los siguientes objetivos y traza un programa. Establecer normas que incentiven la exportación. Leo la primera frase de cada literal. Reorganización del servicio exterior, eliminar la deuda externa opresiva, erradicar el desempleo y la educación y la desocupación mediante la puesta en ejecución coordinada de planes de desarrollo, reorganización y racionalización de la administración pública y sistema impositivo, redistribución de la tierra, buscando la administración, y siguen con la creación y fomento de la defensa de fuentes de trabajo, extirpar toda forma de subversión, de todo. Un programa de gobierno. Y la sociedad, y lo reafirman en el comunicado 7 del día siguiente, y lo corrigen, dicen, nos olvidamos de incorporar determinadas cosas y las incorporan, porque el programa de gobierno nos había quedado incompleto. La sociedad política, y no solo política, se dividía en dos visiones. La cuestión es entre democracia y dictadura, entre civiles y militares, entre instituciones o no. Y la otra decía, la cuestión es entre oligarquía y pueblo. Y en la oligarquía está representada por el gobierno y el pueblo está integrado por los trabajadores, los pequeños comerciantes, los productores y los militares honestos. Y esta concepción fue la que fue quebrando la unidad del sistema político. Por un lado estaban los que buscaban la manera de reencontrar un encauce. Y es verdad que no hubo Asamblea General, pero también es verdad que fuera de la Asamblea General y el recinto se negociaban salidas al sistema, algunos procurando sostener lo esencial del sistema político democrático. Es verdad que el general Sereni en su discurso del 9 de febrero, que se hace en un acto que estaba previsto para que conmemorar el aniversario del Frente, termina, más allá de que reconoce que la cuestión es entre la oligarquía y pueblo, termina pidiendo la renuncia de Bordaberry. Pero otros, en una línea similar, negociaban una salida política, preservando la esencia del sistema, la renuncia de Bordaberry, la asunción de Sapelli, el vicepresidente, y la convocatoria inmediata de elecciones. Esa es la posición de la mayoría del Partido Nacional, liderada por Wilson Ferrer Aldunate, que la hace expresa el 13 de febrero en su alocución radial. Mientras tanto se iban pasando cosas y se iban alineando en el país las posturas. No solo la de los partidos, también de sectores de partidos y también de la central sindical, que en su comunicado de ese mismo día deja abierta la puerta de la negociación con los militares. Podemos leer aspectos de todas esas declaraciones. Recomiendo pegarle una leída a uno de los lúcidos intelectuales de izquierda que tuvo en este país de aquel tiempo, que fue Carlos Quijano. Hay un cuaderno llamado 7 días que conmovieron al Uruguay, cuyo original yo guardo como un tesoro entre las reliquias, pero que pude sacar de internet y me imprimí hoy para recordar algunos acontecimientos y poderlo subrayar. Aquí está la postura que cada uno tuvo en aquellos tiempos. Y es bueno decir que entre todos hubo pecados y en todos lados hubo pecadores. Nadie puede decir, yo estoy libre o mi partido estuvo libre de confusiones. Aquí está lo que dijo cada uno y dónde se alineó cada uno. El Partido Comunista fue el más explícito. A través de su diario El Popular da la opinión. Y la opinión hay que leerla. Dice, para quienes como nosotros consideramos que el dilema del país es oligarquía o pueblo, no puede haber otra opinión. ¿Por qué nos parece en general positivo el documento de las Fuerzas Armadas? Y va destacando todos y cada uno de esos puntos programáticos que yo decía y los afirma y los reafirma. Hasta que al final dice, pero cometen un error. Las Fuerzas Armadas deben reflexionar sobre este hecho.
Los marxistas, leninistas, los comunistas, integrantes de la gran corriente del Frente Amplio, estamos de acuerdo en esencial con las medidas expuestas por las Fuerzas Armadas como salida inmediata para la situación crítica que vive el país y que, por cierto, no es compatible con la ideología de la clase obrera y sin perjuicio de nuestros ideales finales de establecimiento de una sociedad socialista. Y quien más combate al marxismo, leninismo, la rosca oligárquica, se opone tenazmente al rumbo que han fijado las Fuerzas Armadas. Es decir, la lógica que también estaba en juego en esos días era: las Fuerzas Armadas se oponen a la oligarquía gobernante que quiere imponer sus intereses y su visión. Y por eso el presidente Bordaberry quiso desarticular a las Fuerzas Armadas nombrando al ministro francés. Y por eso sugiere una alianza con quienes combaten a la oligarquía, que al final es el enemigo. Y yo no creo que hoy sea día de pasarnos facturas, porque nos hemos pasado 1000 y todos tenemos para pasarnos en esos tiempos. Pero creo, sí, que vale esta iniciativa del Partido Colorado para recordar a aquellos que se plantaron firme y no se marearon ni se confundieron en aquellos tiempos. Y los hubo en todos lados. Los hubo en la izquierda, los hubo en las Fuerzas Armadas, los hubo en el Partido Colorado, los hubo en el Partido Nacional, y confusos también en todos. Lo importante de esta instancia, primero, es valorar lo que tenemos. Parece una historia de ficción ver a las Fuerzas Armadas opinando en política, metiéndose, queriendo influir, interviniendo, detentando un lugar del poder y siendo centro y eje del debate de la vida del país. A nadie se le podría ocurrir que esto podría suceder ni cerca hoy. Por suerte, ese periodo posterior que nace en el 85 con muchos traumas y problemas, pero que nace y consolida la democracia que hoy tenemos, nos llevó hoy a tener eso como un activo incuestionable, sobre el que nadie duda, ni las Fuerzas Armadas ni ninguno de los partidos políticos. No hay nostálgicos de los tiempos que hoy recordamos. Y todos creo que hemos madurado lo suficiente, algunos habremos hecho la autocrítica que nos corresponde y nos podremos sentir orgullosos de toda la otra parte que nos corresponde por haber sido protagonistas y haber estado del lado que había que estar. Y otros habrán hecho su autocrítica, si es que la hicieron, y podrán reivindicar lo bueno que creen. Pero lo cierto es que todo aquel proceso terminó en un golpe de Estado, y algunos de los que analizaban que eso era conveniente, dejando de lado las ideas fundamentales que inspiran a una democracia en un brutal y descarnado pragmatismo de conveniencias, fueron los que más sufrieron el 27 de julio y su posterior, y venían sufriendo de antes. Y todo eso tiene que servir para nosotros, y yo soy casi contemporáneo, tenía 13, 14 años, me acuerdo que era delegado de mi clase al Liceo 21. Era parte, desde mi humilde visión adolescente, sufriente de aquellos tiempos. Pero hoy tengo 64 años. Quien hoy tiene 50 no había nacido. Hay que dejar un testimonio claro de reflexión positiva y constructiva para adelante, porque el nunca más no puede ser solo el título de un libro o una consigna vacía. Tiene que ser un compromiso de que el país tiene que transcurrir siempre, y aunque duela, por el transcurso de la defensa de las instituciones, de la democracia y sus valores, que la libertad es un valor incuestionable que no puede ponerse jamás en riesgo. No hay nada que convenga que la ponga detrás de esa conveniencia. Y yo creo que no estamos lejos de eso, que somos un oasis en la región, que tenemos 1000 conflictos y problemas y rispideces cotidianas entre nosotros, pero creo que también hemos madurado y aprendido como para saber que hay líneas que no se pueden pasar. Y hoy aquí está todo el espectro político y están las Fuerzas Armadas. Y eso a mí me llena de orgullo.
Hubo en aquellos tiempos idealistas y acomodados, valientes y cobardes, lúcidos y confusos, minorías de izquierda y minorías de derecha iluminadas que creyeron que ellos podían conducir a las mayorías equivocadas y descarriadas. Fueron tiempos que el país necesitó pasar para entender, aprender y salir. Fueron tiempos duros para el país y para las personas que estaban en el medio del conflicto. También fueron duros para muchos que no tenían nada que ver con ese conflicto y la pagaron al contado por terminar viviendo en aquella sociedad autoritaria, sin libertad, sin prensa libre, sin partidos, sin elecciones, sin poder decidir. Fueron duros para todos. Bueno, bien hacemos en parar y mirar dónde estuvo cada uno, dónde nos equivocamos, dónde hicimos bien, qué es lo trascendente y lo valioso que jamás se puede perder, más allá de que convenga. Entre los valores y el pragmatismo conveniente para ser uruguayo y oriental, hay que optar siempre por los valores. Es lo que esto nos deja. Y hay que elegir monumentos a quienes con el coraje que había que tener en aquel tiempo se la jugaron por esas posiciones. Gracias, señora presidenta.